Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este 25º seminario virtual del espacio del conocimiento en línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Saludos a todos nuestros presentes en la plataforma Zoom, así como a todos nuestros asistentes a través de la aplicación de Facebook Live. Bienvenidos. Como cada viernes me presento, mi nombre es Jorge Velázquez y voy a ser su moderador esta mañana. Hoy tenemos un tema súper interesante titulado Orden en el caos, un cambio de paradigma en la hidrodinámica de ecosistemas acuáticos, con nuestro ponente invitado, el doctor Rafael Tinoco, profesor de la Universidad de Illinois. Bienvenido. Las interacciones entre procesos ecológicos, hidrodinámicos y morfodinámicos tienen un gran impacto en ecosistemas de ríos, estuarios y costas. La presencia de vegetación acuática, peces, invertebrados y otras comunidades bentónicas desencadena una serie de procesos físicos en un amplio rango de escalas espaciales y temporales. En esta charla vamos a discutir las observaciones experimentales que describen los beneficios de usar medidas de turbulencia en conjunto con velocidades medias para caracterizar procesos ecohidráulicos, tales como el flujo de sedimento en áreas con vegetación, transporte de contaminantes y el control de especies invasivas en cuerpos de agua. Antes de presentar y dar la palabra a nuestro distinguido ponente, quisiera compartir con ustedes la dinámica que seguiremos esta mañana. Como pueden darse cuenta, todos los micrófonos están silenciados y para que todos tengamos la mejor experiencia se van a quedar de esa manera. La forma de interacción del grupo será por medio del chat dentro de la aplicación Zoom, la cual pueden encontrar presionando el botón de chat que se encuentra en la parte inferior de la ventana. Y para nuestros asistentes en Facebook Live será mediante la sección de comentarios de Facebook. Todas las preguntas o comentarios serán a través de estas herramientas. Se les invita a hacer preguntas en cualquier momento de la charla y al final de la ponencia yo voy a tener estas preguntas y se las voy a leer al ponente de forma ordenada. Se les informa también que este seminario, como todos nuestros seminarios, son grabados y son subidos a nuestras redes sociales, las cuales ahorita voy a poner en pantalla. Para los que no las conocen, nos puedan seguir, nos puedan dar un like, nos puedan dar un follow. Y les recordamos que todos nuestros seminarios pasados, así como este, se encuentran en nuestras redes y son gratuitos. Antes de iniciar este 25º seminario virtual del espacio del conocimiento, me tomaré un momento para hacer una pequeña presentación de nuestro ponente invitado. El doctor Tinoco es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM con estudios de maestría y doctorado en el grupo de mecánica de fluidos ambientales en la Universidad de Cornell. Trabajó como investigador postdoctoral en el Instituto de Hidráulica Ambiental del IH Cantabria y como instructor en Cornell antes de unirse como profesor al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, en el 2015. Ha establecido un grupo de investigación en ecohidráulica y ecomorfodinámica basado en estudios experimentales para entender y utilizar las interacciones entre procesos hidrodinámicos, morfodinámicos y servicios ecosistémicos. Actualmente lidera proyectos con soporte del programa NSF Career, el US Geological Survey y el Illinois-Indiana Sea Grant Program. Doctor Tinoco, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Todos en el instituto le agradecemos que nos venga a compartir su charla y le doy el micrófono y el escenario suyo. Muchas gracias por la introducción y por la invitación y sobre todo a los organizadores de esta serie de conferencias. Yo creo que ha sido muy útil, sobre todo en estos días que todos estamos encerraditos, pues tener este tipo de contactos. Bueno, pues lo primero es reconocer a todos los que han trabajado en los proyectos que de los que voy a estar hablando hoy, algunos de los estudiantes de doctorado en nuestro grupo, Paula Branyan, Cheng Yang-Tseng, Katie Straley, Jorge San Juan, Andrés Prada. Con todos ellos hemos estado estableciendo nuestro nuevo laboratorio de ecohidráulica y ecomorfodinámica en la universidad, y pues dar gracias a los que han estado patrocinando nuestros estudios, el National Science Foundation, el US Geological Survey, el Sea Grant Program de Illinois, Indiana, y nuestro equipo de supercómputo en Blue Waters en Illinois. Bueno, ¿por qué llamamos esta conferencia el orden en el caos? Bueno, nosotros como ingenieros queremos ser capaces de planear, diseñar, construir, operar y conservar obras civiles y de infraestructura. Entonces, queremos saber si nuestras obras son adecuadas. Entonces, nosotros queremos ser capaces de predecir qué va a pasar con nuestras obras.
quisiéramos tener una bola de cristal que nos diga qué es lo que va a pasar con nuestras estructuras, si se van a comportar como queremos que van a comportarse, o cuáles van a ser los retos que van a tener nuestras obras durante su vida útil. ¿Cómo lo hacemos para tener la certeza de que van a funcionar? Bueno, pues nosotros, ya que carecemos de esa bola de cristal, debemos entender los procesos fundamentales, tanto físicos como químicos como biológicos. Entonces debemos comprender los impactos y las interacciones que nuestros procesos tienen con el ambiente. Nuestra meta es desarrollar modelos que incorporen las interacciones entre procesos hídricos, geomórficos y biológicos, y pasar de los modelos basados en empirismo y en datos empíricos a modelos que estén basados en procesos fundamentales. Entonces, a mí me gusta mucho este diagrama del profesor Joe Wheaton de Utah State, y muestra estos tres pilares de nuestras disciplinas: la parte eco, geo y hydro, el agua, la tierra y el ecosistema. Entonces, nosotros nos dedicamos a la ecohidráulica y la ecomorfodinámica. Entonces, tenemos una serie de proyectos en los que incorporamos interacciones entre estos tres campos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay diferentes maneras de enfocarse en estos problemas para tratar de representar nuestra realidad. En este caso, como ejemplo, un ejemplo de un artículo del profesor Martin Kleinhans. Esto es la realidad que queremos representar. Nuestro problema es jalarle la cola al león, jalarle la cola al tigre. Entonces, ¿cómo podemos representar esa realidad de manera que podamos entenderla? Una manera es a partir de modelos conceptuales o modelos descriptivos, en donde nosotros establecemos nuestras reglas basado en lo que sabemos de los procesos, de los procedimientos. Otra forma es estableciendo a través de modelos numéricos, y en ese caso, pues la certeza de nuestros modelos dependerá del tamaño de nuestros legos, el número y la forma de los legos que podemos usar para representar nuestro problema. O podemos irnos al modelado físico, y en ese caso representar nuestros procesos a través de experimentos de laboratorio. Estos tres métodos tienen sus ventajas y desventajas. Podemos hablar de problemas de escala, problemas de incertidumbre, pero nosotros tenemos que decidir cómo vamos a enfrentar estos problemas. En nuestro grupo hacemos algo de modelado numérico, ya que dada la complejidad de nuestros procesos ecohidráulicos. Por ejemplo, en este caso tenemos el flujo a través de un bosque de vegetación, y por vegetación me estoy refiriendo a elementos rígidos sólidos. Hacemos un bosque de cilindros que tratamos de usar como representativo de la vegetación sumergida. Y actualmente tenemos modelos que nos pueden dar mucho detalle en este tipo de flujos. Son muy costosos en términos del equipo de cómputo que necesitamos, de las horas de cómputo que se requieren, pero podemos tener mucha información. El problema con este tipo de modelos es a qué tipo de escala podemos generarlos y qué tan representativos son de condiciones en el campo. Entonces, el enfoque general en nuestro grupo es más que nada experimental. Entonces, nos vamos a nuestro laboratorio y empezamos a hacer unas diferentes series de análisis en donde podemos jugar con vegetación, con organismos vivos, y cómo interactúan con diferentes condiciones de flujo. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar todos estos problemas ecohidráulicos? Bueno, si tomamos estas tres componentes por separado, ya tenemos una buena idea de cómo manejarlos. Ya tenemos fuertes o bases sólidas en hidráulica, en hidrología. Tenemos un buen entendimiento de qué es lo que va a pasar con la mecánica de sedimentos y la morfodinámica. Y sabemos suficiente en términos de dinámica de poblaciones, crecimiento, para cubrir la parte biológica, la parte de los ecosistemas. El problema para nosotros es cuando tenemos estas tres juntas. ¿Qué hacemos cuando tenemos interacciones entre estos tres elementos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos subimos a nuestra máquina del tiempo y nos vamos de vuelta a la Facultad de Ingeniería, y algunos de nosotros recordaremos nuestras clases de hidráulica fundamental. Muchos más recordarán nuestras clases de hidráulica de canales, el famoso libro de Bente Chao. Entonces, cuando empezamos a tratar con problemas de hidráulica, muchos tendremos buenos o malos recuerdos de estos tipos de diagramas. Nuestro diagrama de Moody, cuando queremos calcular fricciones o pérdidas en ductos, la poderosísima ecuación de Manning y nuestra magnífica N. Podemos usar también nuestros coeficientes de arrastre para predecir fuerzas en cuerpos sumergidos, basados en números de Reynolds. O cuando queremos usar algún tipo de análisis de mecánica de sedimentos, nos referimos a nuestro diagrama de Shields, nuestros números de Shields. Ahora, todos estos han probado ser muy útiles en nuestras obras, en nuestras predicciones. Todos ellos tienen ciertas cosas en común, están basados en algunas mediciones empíricas, y todos ellos ocupan velocidades medias.
Entonces, lo que queremos discutir hoy es qué pasa cuando estas aproximaciones, este uso de velocidades promedio no son suficientes. ¿Qué pasa cuando introducimos algo de caos en el problema? Entonces, lo que tenemos aquí en este video, que espero que puedan ver, es flujo de izquierda a derecha y tenemos una pila cilíndrica justo en el medio. Entonces, esta luz verde que alcanzan a ver es una de las técnicas que vamos a estar mostrando hoy en varios videos. Es Particle Image Velocimetry o velocimetría de imágenes de partículas. Y lo que hacemos es relativamente sencillo. Disparamos un láser para crear un plano de luz. Entonces, ese plano de luz ilumina una rebanada del flujo en uno de nuestros canales. Entonces, está iluminando todas las partículas que se mueven dentro de ese plano. Tenemos una cámara de alta velocidad tomando fotos de las partículas. Entonces, podemos generar un campo de velocidades en función del tiempo. Entonces, lo que tenemos aquí son partículas moviéndose dentro de esa rebanada del flujo horizontal, moviéndose de izquierda a derecha. Podemos ver que estamos generando una serie de estructuras de flujo solo por la presencia de esta pila en el canal. Entonces, lo que vemos aquí es la estela que se genera detrás del cilindro, diferentes eddies o diferentes remolinos a una gran variedad de tamaños y de escalas temporales. Podemos analizar la diferencia en campo de presiones, en campo de velocidades. Entonces, el problema se empieza a volver más complejo. Entonces, hay muchísimos estudios en qué es lo que pasa en esta interacción flujo-estructura con cilindros rígidos y otras geometrías simplificadas en canales. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un bosque de cilindros, un bosque de plantas sumergidas? En este caso, otra técnica que vamos a ver hoy es fluorescencia inducida. Entonces tenemos un tinte fluorescente que inyectamos en nuestro canal, igual tenemos flujo de izquierda a derecha, y ahora tenemos muchos cilindros dentro de nuestro canal. Entonces lo que podemos ver ahora es no solamente la interacción entre flujo-estructura con un solo cilindro, podemos ver la interacción entre las estelas en todo este arreglo de elementos representando vegetación. Entonces podemos ver diferentes eddies o diferentes remolinos que están moviéndose con diferentes escalas temporales y diferentes escalas espaciales. Podemos ver la interacción entre estelas de cilindros, cómo se propaga esta nube que puede ser representativa de un nutriente, representativa de un contaminante, o simplemente representativa del flujo que está pasando a través de este campo de vegetación. Entonces, estamos viendo que las velocidades medias en estos casos pueden pasar a un nivel secundario, porque ahora necesitamos algo que nos permita calcular el tipo de fluctuaciones en este campo de velocidad y de presiones que van a estar forzando estos cambios en nuestro flujo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer a medida de parámetros de turbulencia. Ahora, podríamos pasarnos los próximos 6 meses, el próximo año, hablando de cómo caracterizar estos parámetros turbulentos en flujos. Yo sé que muchos de los que están escuchando esta charla podrían darnos una clase en cómo manejar estos parámetros. Entonces, lo vamos a dejar por hoy en una manera muy, muy básica para que todos empecemos con el mismo pie. Lo que tenemos en esta gráfica es una serie temporal de velocidades. Tenemos 10 segundos de datos en esa línea azul. Entonces, la manera más sencilla de representar esas velocidades es tomando una velocidad promedio. Esa velocidad promedio está representada por nuestra línea roja. Ahora, si vemos esta serie temporal, vemos que hay una serie de movimientos casi periódicos, oscilaciones casi periódicas en este campo de velocidades, pero también vemos que hay fluctuaciones muy grandes, incluso que llegan a velocidades negativas. Por ejemplo, aquí cerca de los 6 segundos, tenemos que de pronto la velocidad se fue completamente por debajo de 0. Entonces, ¿cómo podemos representar estas fluctuaciones? Bueno, con ayuda de nuestras primas. Entonces, podemos calcular esta U', que es simplemente la velocidad instantánea menos nuestra velocidad media, nuestra velocidad promedio. Entonces, podemos calcular una serie temporal de fluctuaciones instantáneas que nos van a permitir caracterizar este tipo de fluctuaciones en nuestro flujo. Entonces, una vez que contamos con estas fluctuaciones, podemos calcular otra serie de parámetros de turbulencia, como es nuestra energía cinética turbulenta, representada por esta K, que vamos a estar usando mucho en la charla de hoy, que es simplemente la suma de los cuadrados, del promedio de los cuadrados, de la suma de las 3 componentes de estas fluctuaciones instantáneas. También podemos calcular nuestras intensidades de turbulencia en cada una de las componentes de nuestro flujo, si es un flujo tridimensional en X, Y y Z, que serían nuestras velocidades V y W, por ejemplo. También podemos calcular nuestros taus, nuestros esfuerzos de Reynolds, también basados en estas fluctuaciones, y también podemos hacer cualquier tipo de análisis en términos de autocorrelaciones de las velocidades, autocorrelaciones de las fluctuaciones
que nos van a permitir hacer un análisis de las escalas temporales y las escalas espaciales representativas de estos procesos turbulentos. Si podemos tener este tipo de remolinos o este tipo de eddies generados por obstrucciones en el flujo, cuáles son las escalas de tiempo y las escalas en el espacio representativas de esas estructuras coherentes de flujo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es empezar con un poco de qué es lo que sabemos de interacciones entre flujo, vegetación y sedimento. Nos vamos a pasar a una semicharla de control de especies invasoras basados en parámetros de turbulencia. Y después hablaremos un poco de procesos de transporte, difusión y dispersión que nos permiten hacer un análisis del transporte de nutrientes, de contaminantes en ríos y zonas costeras. Bueno, ¿qué es lo que sabemos de las interacciones entre flujo, vegetación y sedimento? Como dije anteriormente, hay mucha literatura entre flujo y estructura con cilindros y otras estructuras simples, otras geometrías simples. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un cilindro representando nuestra planta, pues tenemos estelas que están siendo generadas, tenemos turbulencia que se genera a la escala del diámetro de estos objetos, estamos añadiendo resistencia al flujo, la interacción entre el elemento rígido, el fondo está generando una serie de vórtices que también pueden generar más esfuerzos cerca del fondo. Si nos vamos a algo más complicado, una planta con forma de planta, nos podemos ver que en cierto punto, si tenemos vegetación flexible, incluso el flujo unidireccional puede empezar a generar un movimiento oscilatorio de estas plantas. Yo creo que todos hemos visto plantas moviéndose en el agua, este tipo de oscilación, lo que algunos llamamos monami. Entonces, en ese momento, las velocidades promedio tal vez ya no son tan adecuadas, porque en ese momento necesitamos empezar a ver las velocidades relativas entre la planta y el flujo. Entonces, lo mismo en términos de turbulencia, empezamos a generar estelas y estructuras coherentes a diferentes escalas, que están en función de las escalas representativas de la planta. El tallo, las plantas, las hojas. Si nos vamos con plantas de morfologías más complejas, igual podemos empezar a descomponer este tipo de estructuras a diferentes escalas espaciales y temporales. Eso es para una planta sola. ¿Qué pasa cuando tenemos un arreglo de plantas, un bosque de plantas sumergidas? Bueno, en ese caso, si tenemos un bosque lo suficientemente denso, estamos generando suficiente resistencia en el flujo para generar dos capas de velocidades. Entonces, lo que vemos aquí en este perfil de velocidades en naranja es que el bosque de vegetación es lo suficientemente denso, lo suficientemente poblado para empezar a reducir las velocidades dentro de la vegetación. Entonces, el agua empieza a pasar más rápido por encima de este bosque. Entonces, tenemos dos capas. Una capa donde la velocidad es reducida y una capa en donde se incrementa la velocidad. Ahora, este tipo de capa de mezcla, esta discontinuidad en la velocidad va a generar un máximo en la turbulencia justo en esa interfase y un máximo en nuestros esfuerzos de Reynolds, como están representados en estos perfiles verde para turbulencia y morado para nuestros esfuerzos de Reynolds. Entonces, estamos generando turbulencia a la escala de los elementos individuales dentro del arreglo y turbulencia a la escala del arreglo mismo en esta capa de mezcla. Entonces, estos eddies o estos remolinos empiezan a crecer a medida que encuentran el arreglo y dependiendo de las condiciones del bosque, que puede ser dado por el diámetro de los elementos individuales, por el área frontal volumétrica, que aquí representamos como una A, o por esta phi, que es nuestra fracción de volumen sólido. Entonces, en función de estas características de nuestro bosque, vamos a ver cómo estos eddies pueden penetrar incluso hasta el fondo, afectando nuestros procesos de movimiento de sedimento en estos campos de vegetación. Bueno, eso es para flujo unidireccional, pero ¿qué pasa con nuestros flujos oscilatorios? Entonces, aquí lo que estoy mostrando en el video a la derecha es un experimento en un canal oscilatorio. Entonces, el flujo se está moviendo de izquierda a derecha, está oscilando en esta dirección. Y lo que pueden ver ahí es unos cuantos cilindros de acrílico con un pequeño espacio entre el arreglo para ver qué está pasando con estas partículas. La misma técnica de velocimetría de partículas, iluminamos una rebanada vertical en el flujo y tomamos fotografías de estas partículas. Entonces, si ponemos atención a estas partículas, lo que vemos es que las velocidades también se reducen dentro de nuestro bosque de cilindros. Las velocidades son más altas por encima, pero también podemos ver un desfase en el cambio de velocidades a medida que tenemos esta oscilación. Entonces, si vemos
las partículas moviéndose dentro de la vegetación y las partículas moviéndose por encima, vemos que hay un cambio de dirección dentro de la vegetación antes de que el cambio ocurra por encima de las plantas. Entonces, si graficamos nuestras velocidades medias en función de la fase de la ola, podemos ver que este desfase está muy claro aquí presente justo por debajo de la línea blanca en la gráfica de la izquierda, y cómo tarda un poco más en cambiar el sentido de la velocidad en la parte por encima de la línea blanca, por encima de las plantas. Esto se traduce en efectos en los niveles de turbulencia que se generan en estos oleajes, lo que podemos ver en las zonas de altos niveles de turbulencia en colores rojos y amarillos en la gráfica del fondo. Entonces podemos representar en qué momento podemos esperar el pico o el máximo en los niveles de turbulencia en estos flujos oscilatorios a través de campos de vegetación, y podemos empezar a entender cómo esto va a afectar nuestro movimiento de sedimentos, nuestra estabilidad de los suelos. Entonces nos vamos al laboratorio y empezamos a tomar unas mediciones para ver cómo el tipo de vegetación afecta nuestro movimiento y nuestro transporte de sedimentos. En este caso, unos experimentos que hicimos en el IH Cantabria. Entonces aquí tenemos 3 diferentes densidades de nuestro bosque de palitos, nuestro bosque de cilindros, y aquí podemos ver en la parte baja el arreglo. Eran 6 metros de largo, 2 metros de ancho. Utilizamos unos instrumentos acústicos para medir velocidades puntuales. Aquí no usamos nuestro láser. También utilizamos instrumentos ópticos para tener la concentración de sedimentos en suspensión a la misma posición vertical que nuestras mediciones de velocidad. Entonces, lo que queríamos hacer es ver cómo cambia el nivel de concentración de sedimentos en suspensión a medida que cambiamos velocidades, a medida que cambiamos la densidad de nuestra vegetación. Entonces, ahora nos empezamos a ver algunos resultados. Aquí tenemos el caso sin vegetación. Flujo unidireccional, no hay plantas. Tenemos estos perfiles de velocidades en la esquina inferior izquierda para 4 diferentes niveles de corriente. Entonces, es el perfil tradicional que uno esperaría en canal de flujo abierto. No hay vegetaciones, es simplemente el agua pasando por encima de nuestra capa de arena. La segunda gráfica muestra nuestros niveles de energía cinética turbulenta, nuestro valor de K. Podemos ver que son muy bajos en este momento en casi toda la columna de agua. Y después tenemos nuestros esfuerzos de Reynolds en la tercera gráfica, también muy bajos cuando solo tenemos nuestro flujo a canal abierto. Empieza a volverse más divertido cuando ponemos nuestras plantas. En este caso, nuestra menor densidad ya empieza a generar este flujo de 2 capas. Entonces podemos ver que para la misma corriente, para el mismo flujo, la velocidad empieza a reducirse dentro de las plantas, pero empieza a incrementar por encima de ellas. También podemos ver que los niveles de turbulencia empiezan a aumentar. Podemos ver ese máximo que empieza a aparecer justo a la altura de la interfaz entre las plantas y el agua libre. Esa interfase aquí está en el valor de C1H de 1. Entonces podemos ver aquí estos picos que aparecen a esa altura. Pero también podemos ver que los niveles de turbulencia dentro del arreglo empiezan a incrementar. Entonces, ¿qué pasa si ponemos más plantas? Tenemos nuestros 2 casos más densos y se vuelve más dramático nuestro cambio en velocidades. Podemos ver que las velocidades para la misma corriente, por ejemplo, esta línea negra aquí, estamos pasando de unas velocidades de 20-25 centímetros por segundo a una velocidad de 5 centímetros por segundo. Entonces, estamos reduciendo las velocidades dentro de nuestro campo de vegetación, las velocidades están incrementando por encima y podemos ver este incremento en los niveles de turbulencia dados por la turbulencia generada a la escala de los cilindros dentro del arreglo y la turbulencia generada a la escala del arreglo a esa interfase debido a esa capa de mezcla. Entonces, ¿qué es lo que esperábamos ver con estos experimentos? Bueno, si estamos reduciendo la velocidad media dentro de la vegetación por un factor de 4 o de 5, esperaríamos que estuviéramos reduciendo el movimiento de sedimento, que estuviéramos protegiendo el lecho de la erosión. Y lo que observamos con nuestras mediciones fue lo contrario. Estos perfiles de la derecha representan nuestra concentración de sedimentos en suspensión para todos nuestros casos. Igual podemos ver nuestra línea negra de símbolos negros en esta columna de la derecha. Las velocidades más altas no nos están dando las concentraciones más altas. Las concentraciones más altas las estamos encontrando en el caso donde tenemos más vegetación, donde tenemos un arreglo más denso, en donde tenemos las velocidades medias más bajas. Entonces, ¿qué es lo que está
forzando a este sedimento a entrar en suspensión cuando estamos reduciendo las velocidades, pues tenemos a nuestro culpable en la segunda columna. Queremos asignarle la culpa a los niveles de turbulencia que estamos incrementando en nuestro campo. Recuerden, si nos basáramos en nuestros diagramas de Shields, estamos reduciendo la velocidad media, lo que está reduciendo los esfuerzos del lecho. Entonces deberíamos, en teoría, tener menos sedimento en movimiento. Y lo que estamos observando es que cuando tenemos vegetación que genera turbulencia, tenemos el resultado contrario. ¿Qué es lo que observamos en los experimentos? Aquí tenemos un video con flujo de derecha a izquierda, en uno de los casos con la vegetación más densa. Tenemos el socavamiento alrededor de los cilindros, pero también este sedimento que empieza a crear esta nube que podemos ver sobre todo en estos huecos entre cilindros. Una nube de sedimento que se levanta por las estelas generadas por estos cilindros y que permanece en suspensión debido a todas estas estructuras turbulentas. Lo mismo pasa cuando tenemos flujo oscilatorio, cuando estamos trabajando con olas. En este caso podemos ver la nube de sedimento que va y viene y cómo se mantiene en suspensión a medida que pasa la ola. Entonces, aquí es nuestra diapositiva obligada en todo el campo de parámetros que estuvimos analizando para diferentes oleajes, diferentes niveles de corriente, diferentes números de Reynolds, números de Coghlan-Carpenter, para ver en qué momento podemos empezar a considerar nuestra turbulencia generada a la interfase y en qué momento solamente tenemos nuestra turbulencia generada por las estelas en los cilindros dentro del arreglo. Bueno, lo que mostramos aquí es, bueno, si ya vimos que estamos aumentando los niveles de concentración a medida que aumentamos la turbulencia, vamos a enfocarnos en las mediciones cerca del fondo. Entonces, lo que tenemos aquí son nuestras 4 diferentes densidades, cada densidad representada por un color, y estamos graficando nuestras velocidades promedio en la horizontal y la concentración de sedimento suspendido en el eje vertical. Entonces, lo que vemos aquí es que el caso sin vegetación está representado en azul, el caso con la vegetación más densa está presentado en símbolos negros, y lo que vemos es que necesitamos velocidades menores cuando tenemos estas poblaciones densas de cilindros para alcanzar concentraciones mayores. Lo mismo pasa con nuestros casos de oleaje. Los casos azules son casos sin vegetación, casos en negro son los casos con vegetación. Entonces, menores velocidades orbitales en el caso de oleaje, menores velocidades medias en el caso de flujo unidireccional, están levantando más sedimento cuando tenemos un campo de vegetación en el flujo. Entonces, ¿cómo podemos tratar de representar esto basado en nuestro procedimiento tradicional? Bueno, podemos usar un número de Shields, podemos tratar de generar un cociente entre las velocidades críticas cuando tenemos vegetación y las velocidades críticas cuando no hay vegetación. Y en ese caso podemos generar este tipo de gráficas. Entonces tenemos en la horizontal la fracción de volumen sólido de nuestro arreglo. En la vertical tenemos este cociente de valores críticos con vegetación y sin vegetación. ¿Qué significa esta gráfica? Que si sabemos cuál es la velocidad crítica de resuspensión para un caso sin vegetación, entonces podemos usar este tipo de gráficas para predecir cuál sería la velocidad crítica o el mobility number crítico cuando tenemos un cierto nivel de vegetación en nuestros canales, en nuestros ríos. Este fue el caso para corriente, hicimos lo mismo para oleaje y obtuvimos una relación muy parecida. Este decrecimiento exponencial en este cociente. Entonces, todo esto lo estamos siguiendo un mismo procedimiento tradicional, tratando de usar velocidades medias, tratando de usar esta analogía con sentido del diagrama de Shields, pero seguimos observando que menores velocidades medias terminan en mayor resuspensión. Entonces, ¿cómo podemos introducir el efecto del incremento en la turbulencia en las predicciones de movimiento de sedimento? Bueno, entonces pusimos todos nuestros datos juntos, tenemos datos con solo corriente, datos con solo oleaje y datos con flujos combinados que tenían oleaje y corriente. Entonces aquí pusimos todos los datos de todos los experimentos en una simple gráfica. Tenemos nuestra concentración de sedimento en suspensión en la vertical y tenemos nuestras velocidades representativas del flujo en la horizontal. Entonces vemos que en funciones de la velocidad no hay mucha coordinación entre estos parámetros. Una vez que las graficamos en términos de la energía cinética turbulenta, empezamos a ver cierto orden en nuestro caos.
Entonces empezamos a ver que más que las velocidades es los niveles de turbulencia los que van a estar manejando este tipo de cambios en concentración. Entonces volvemos a nuestro procedimiento de Shields, pero ahora en lugar de usar nuestras velocidades medias, vamos a usar una escala de velocidad representada por la raíz cuadrada del nivel de energía cinética turbulenta. Y en estos casos estamos viendo que tenemos todavía que trabajar en esos coeficientes de fricción en el fondo, pero tenemos una buena coordinación entre todas nuestras mediciones, lo que nos da una buena esperanza de que son estos modelos basados en turbulencia los que nos van a ayudar a hacer mejores predicciones que modelos basados en velocidades medias y en esfuerzos medios. Entonces, ha habido otros grupos de investigación que también están trabajando en estos temas y ya se han generado algunos modelos para usar los niveles de turbulencia para predecir descargas de fondo y descargas de sedimento en suspensión. Bueno, pues ahí quedamos con nuestra interacción entre flujo, vegetación y sedimento, y ahora vamos a hablar un poco del control de especies invasoras. Podemos hablar de especies de plantas, de especies de invertebrados, de especies de peces, que de pronto se establecen en un sitio y pueden eliminar a la fauna endémica. ¿Por qué nos interesa? Bueno, dependiendo del tipo de especie, algunas veces queremos generar o construir obras que van a ayudar a ciertas poblaciones a establecerse o reestablecerse en ciertos cuerpos de agua. Por ejemplo, aquí tenemos una escalera para peces dedicada para salmones, que queremos que vayan aguas arriba para repoblar ciertas áreas y queremos facilitarles el paso. En el lado opuesto del espectro tenemos lo que es la carpa asiática, que tal vez algunos de ustedes la conozcan o hayan escuchado de ellas. Es una especie invasiva en los Estados Unidos. Estas son peces que crecen muy rápido, comen muchísimo y terminan compitiendo a todas las poblaciones endémicas en lagos y ríos. Es un gran problema en ríos y lagos en los Estados Unidos porque se vuelve un monocultivo. Entonces, termina con todos los recursos que estarían dedicados a otras especies y entonces de pronto aparecen estas nubes de peces que son muy sensibles al ruido. Entonces, incluso para gente que está paseando en sus botes en áreas que están infestadas con estos peces, de pronto estos peces empiezan a saltar cuando escuchan el ruido de los botes. Entonces representa un riesgo para la población, un riesgo para cierto tipo de actividades y no es muy utilizado comercialmente, entonces no se ve como algo que se pueda aprovechar. Entonces están buscando alternativas de control para prevenir que estos peces se establezcan en ciertas zonas del país. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues de vuelta al laboratorio. Entonces queremos ver si podemos controlar el paso de estas especies cuando son muy pequeñitos. Vamos a ver si podemos controlar el paso de huevos y larvas de estas especies, si pueden ser controladas dependiendo del campo de flujo, si pueden ser dañadas por diferentes niveles de turbulencia. Entonces, lo que hicimos es, en una colaboración con el US Geological Survey, colaborar con algunos biólogos que nos trajeron 4,000, 5,000 huevos de larva asiática al laboratorio, los ponemos en uno de nuestros canales y tenemos el canal corriendo por una semana. Toda esa semana estamos caracterizando las velocidades, estamos tomando fotografías de los peces y de los huevos para ver cómo crecen, cómo se empiezan a distribuir espacialmente en diferentes áreas, dependiendo del tipo de turbulencia, el tipo de flujo que está presente en el canal. Entonces, las mismas técnicas que usamos anteriormente, técnicas de imágenes cuantitativas, el PIV o Particle Image Velocimetry, nuestras imágenes con nuestro láser para ver las partículas y caracterizar los flujos, y nuestro Particle Tracking Velocimetry o el rastreo de partículas, que igual lo podemos hacer sin láser y simplemente lo estamos usando para ver las velocidades y las posiciones de los huevos y de las larvas que se están moviendo de nuestro canal. Ahora, en este video, el flujo moviéndose de derecha a izquierda, espero que puedan ver esas pequeñas esferas que tenemos por aquí. Esos son los huevos que pusimos en el agua. En algunos casos se puede ver la larva que ya se empieza a mover dentro del huevo. Entonces, cuando tenemos este tipo de condiciones, la larva es una partícula pasiva. Los huevos son partículas pasivas. Entonces, no se pueden mover, simplemente están siendo desplazados por el flujo. Entonces, no pueden nadar todavía. Entonces, aquí en este caso tenemos una pila vertical justo en la derecha y podemos ver que hay una cierta zona de recirculación donde esos huevos todavía pueden ser capturados. ¿Qué pasa cuando las larvas salen de esa membrana y empiezan a tener capacidades de nado?
Bueno, pues entonces ya tenemos otro campo completamente distinto. Ahora pueden responder a las condiciones de flujo, ahora ya aprendieron a nadar, entonces pueden responder de distinta manera a distintos niveles de turbulencia. Entonces lo que vemos aquí es las larvas que salieron de todos esos huevos. Este es un flujo muy, muy bajo, entonces pueden ver que algunas todavía pueden nadar aguas arriba, algunas simplemente están moviéndose con el flujo, otras están nadando de manera activa aguas abajo. Esto es lo que queremos explorar con este tipo de proyectos. ¿En qué momento podemos caracterizar nuestras larvas, nuestros peces como partículas pasivas y en qué momento tenemos que empezar a considerarlos como algo que tiene voluntad propia y que se va a mover o que va a reaccionar de distinta manera dependiendo de las condiciones de flujo? Entonces, esta gráfica que tenemos en la parte superior es una gráfica que nos muestra la distribución espacial de las larvas que obtuvimos con todas estas fotografías durante este periodo de 80 horas. Entonces, los colores más intensos, los colores más rojos y amarillos significan que es una mayor ocupación, una mayor densidad dentro de esas áreas. El eje vertical es la profundidad, entonces estamos yendo desde 0, que es el fondo del canal, hasta 0.4, que es los 40 centímetros del nivel de agua, la superficie libre. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esta gráfica? Bueno, esta primera parte, de 0 a 30 horas, es prácticamente cuando tenemos simplemente huevos en el canal. Entonces, no pueden responder al flujo, simplemente están siendo desplazados por la corriente. Y en este caso vemos que se acumulan cerca del fondo, pero están homogéneamente distribuidos más que nada en el resto de la columna de agua. A las 30 horas aproximadamente empiezan a salir de la membrana. En este momento todavía no pueden nadar muy bien, entonces vemos que se empiezan a distribuir un poco más homogéneamente en la columna de agua, empiezan a tratar de evadir el fondo del canal, pero llega a un cierto momento en donde empiezan a desarrollar sus habilidades de nado, donde pueden empezar a inflar una vesícula interna para controlar su nivel de flotación, y cuando empiezan a tener ese control de dónde quiero estar en el canal, la condición de densidad en el canal cambia completamente. Entonces, en esta segunda línea que vemos aquí, vemos que una vez que ya son capaces de decidir en dónde quieren estar, completamente evaden las zonas cerca del fondo y empiezan a evadir las zonas también cerca de la superficie libre. Entonces, se concentran en una zona justo en esa parte superior de la columna de agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, estuvimos explorando qué es lo que podría estar cambiando esas condiciones. No era la luz, no era el ruido. Nuestra conclusión ahí fue que hay ciertos niveles de turbulencia generados en el fondo, generados por la interacción con el sedimento, que parece que está ahuyentando a estas larvas a buscar áreas más alejadas de estos altos niveles de turbulencia. Entonces, esto fue para nuestro caso con fondo plano, pero queríamos ver, bueno, ¿qué pasa si ponemos diferentes obstrucciones en el canal? Nos pusimos una obstrucción con un bloque de grava. Estamos generando ahora otro tipo de flujo con 2 capas. Vamos a tener recirculación. En este video también tenemos flujo de derecha a izquierda. Tenemos una zona de recirculación con velocidades muy bajas en esta área detrás de nuestra grava y una área con velocidades más altas por encima de ella. Entonces aquí podemos ver a todas nuestras larvas que están viajando en el agua. Pueden ver que algunas están tratando de oponer al flujo, otras simplemente están yéndose por un paseo. Y podemos ver a estas que están aquí muy tranquilas en zonas de velocidades muy bajas, donde encuentran estas burbujas de recirculación o zonas con velocidades prácticamente nulas. Entonces pueden aprovechar esta zona para evadir las zonas de alto flujo. Entonces hicimos otro tipo de estudio, pero ahora viendo cómo reaccionan a estas diferentes condiciones cuando tenemos diferentes tipos de estructuras coherentes de flujo en el canal. Este es el mismo video en la izquierda. Tenemos diferentes imágenes viendo a nuestras partículas moviéndose de derecha a izquierda. Lo que podemos hacer con esos videos es generar el campo de trayectorias que siguen estas partículas con todos nuestros diferentes tipos de estructuras. En este caso es una imagen compuesta para que podamos ver la trayectoria que siguen cada una de estas larvas. Y lo interesante de estos videos es que podemos ver cómo cuando tenemos estas 2 capas de flujo, para velocidades bajas, estas larvas todavía pueden pasar o pueden moverse entre capas. Si me quiero mover de la capa que está moviéndose más rápido a la capa que está moviéndose más lento, me voy para abajo. Si quiero pasar de la capa que se está moviendo más lento a la capa que se está moviendo más alto, simplemente me voy para arriba.
Entonces pueden ver que hay bastante tráfico a través de esta zona de mezcla. Con estos datos también podemos generar la posición instantánea de cada una de estas partículas, de cada una de estas larvas, y entonces podemos generar un campo de velocidades de natación, campo de velocidades de nado para cada una de estas larvas, y podemos comparar la velocidad de nado contra la velocidad del flujo para saber si se están oponiendo o no al campo de velocidades del agua. Bueno, si podemos tener toda esta información, ahora vemos qué pasa con nuestros flujos en fondo plano, con flujo moderado, que son las velocidades más bajas. Igual tenemos nuestro fondo cerca de cero, tenemos aquí más de 20 centímetros de agua. Entonces vemos que cuando tenemos velocidades muy bajas, nuestras larvas prefieren estar por arriba de la columna de agua, cerca de la superficie libre. Muy pocas se animan a estar cerca del fondo. Si incrementamos la corriente a velocidades más altas que nos permite nuestro canal, vemos que ya no tienen tanta capacidad para oponerse a la corriente. Entonces vemos algunas que pueden pasar por encima o por debajo de estas zonas, pero es una distribución mucho más homogénea. En el caso de nuestra obstrucción de grava, en este video de la izquierda tenemos las mismas trayectorias. Cuando tenemos velocidades bajas, igual la diferencia, el gradiente de velocidades no es muy alto, entonces vemos que pueden pasar entre capas y hay mucho tráfico en esta zona de mezcla, en esta zona en donde esperaríamos ver el gradiente de velocidades más alto. Cuando tenemos velocidades más altas, empezamos a ver que es más difícil que haya este tráfico entre capas. Las larvas ya sea están en el campo de altas velocidades o pueden estar escondidas en la burbuja de recirculación, pero no hay mucho tráfico entre estas dos áreas. Y las que son lo suficientemente valientes para acercarse a esta área salen disparadas una vez que son capturadas por uno de estos eddies y se van hacia el campo de velocidades más altas. Entonces, lo que queremos ver es en qué momento estas larvas pierden la capacidad de decidir en qué área quieren estar, o cómo podemos ahuyentarlas a partir de este tipo de velocidades. Entonces, lo que tenemos aquí es 4 diferentes velocidades, aumentando de izquierda a derecha, velocidades más bajas en la izquierda, más altas en la derecha. Seguimos viendo las trayectorias para nuestro caso con la obstrucción de grava. Y lo que comentábamos anteriormente, con velocidades más bajas hay mucho tráfico entre estas dos capas. A medida que aumentamos las velocidades, ese tráfico empieza a disminuir. Las larvas que están en la capa de velocidades mayores tienden a desplazarse simplemente siguiendo esas líneas de corriente, no tienen la suficiente capacidad para moverse en contra de esas velocidades. Y otra cosa que podemos observar aquí es que empieza a generarse este espacio donde casi no hay larvas. Entonces, a medida que aumentamos la velocidad, aumenta este gradiente y vemos que empieza a incrementarse tanto el tamaño como el área donde no encontramos una gran cantidad de larvas, donde vemos este gradiente. Entonces, si queremos encontrar al culpable de este cambio en comportamiento, podemos ver nuestro campo de velocidades medias, que es siempre nuestro primer paso. Y aquí podemos ver este mapa de colores de velocidades, donde tenemos las velocidades más bajas. Aquí en rojo tenemos velocidades negativas porque estamos yendo de derecha a izquierda. Entonces, los colores más azules son velocidades más altas, los rojos son velocidades más bajas. Entonces tenemos todo este tipo esta discontinuidad justo en esta interfase, donde tenemos el cambio entre velocidades altas y velocidades bajas, o casi nulas. Nos vemos que el patrón es muy similar en estas 4 condiciones de velocidades. Entonces no nos explica de manera suficiente por qué están evadiendo esta área justo en la interfase. Entonces, lo que podemos hacer ahora es graficar en lugar de las velocidades medias, vamos a ver el nivel de energía cinética turbulenta. Y ahora graficando toda la misma escala, ahora podemos ver que los colores rojos en este caso son los valores más altos. Y esos colores más altos corresponden a las zonas en donde empezamos a ver que ya no hay tantas larvas. Entonces vemos que es muy claro que estas larvas están siendo proyectadas fuera de esta zona de alta turbulencia, fuera de esta zona de altos gradientes, pero también están escogiendo alejarse de estas zonas. Entonces, esto es algo que vamos a comentar en un par de diapositivas. ¿Qué tanto influye la respuesta activa de las larvas y qué tanto es la respuesta de las larvas como partículas que están siendo proyectadas y simplemente se mueven con el flujo? Entonces, lo que nos gustó de estos resultados es que muestran que la turbulencia está
siendo un factor determinante en dónde podemos encontrar este tipo de partículas, este tipo de larvas. Ahora, ¿podemos usar esto para nuestras estrategias de monitoreo o de control en el campo? Bueno, vamos a probar. Hacemos un tipo de experimento muy similar a los que hicimos anteriormente con vegetación, pero ahora vamos a hacer vegetación más las larvas. Entonces, lo que esperábamos, igual que con sedimento, es que tenemos menores velocidades dentro del arreglo, dentro de nuestro bosque de cilindros. Entonces, nuestra expectativa era que si tenemos menores velocidades, puede que las larvas prefieran estar en esa zona de velocidades bajas que estar en la zona de velocidades altas. Lo que observamos fue, de nuevo, lo contrario. Muy pocas larvas se atrevieron a estar dentro de este bosque de plantas. La mayoría prefirió estar por encima de ellas. Entonces, tratamos de hacer una distinción entre qué es lo que está pasando, por qué no escogen las velocidades menores, por qué están escogiendo específicas áreas dentro de estos tipos de flujos. Entonces, hicimos tres diferentes experimentos. Uno fue con la columna, la obstrucción de grava que tenemos aquí en la izquierda. Otro fue con una pila vertical, un cilindro vertical justo al centro del canal. Y después nuestro arreglo de vegetación. Entonces aquí tenemos, estos son nuestras pilas o nuestro bosque de cilindros. Tenemos dos aperturas aquí para ver el paso de estas partículas. Cada línea de cada color representa una trayectoria de una de estas partículas. Entonces, en este caso, en esta primera línea, tenemos las trayectorias de los huevos de larva. Entonces, aquí todavía no pueden responder al flujo, simplemente están siendo desplazadas por la corriente. Entonces, vemos que es muy claro que tenemos esta burbuja de recirculación detrás de la grava. Entonces, tenemos que los huevos que son capturados en esa zona pueden pasar mucho tiempo ahí dando vueltas. Los que están moviéndose dentro de la capa de velocidades más altas simplemente sigan esas líneas de corriente. En el caso de la pila vertical, lo mismo, tenemos una zona de recirculación muy cerca de la pila. La mayoría de los cilindros, la mayoría de los huevos permanecieron cerca del fondo, pero también tenemos una buena distribución prácticamente homogénea en las zonas más alejadas del fondo. Y en el caso de la vegetación sumergida, igual tenemos que hay muchos huevos que están pasando dentro del campo de vegetación y es prácticamente homogénea la distribución por encima del campo de vegetación. Ahora, ¿qué pasa cuando salen del cascarón? ¿Qué pasa cuando salen de la membrana y empiezan a nadar? Bueno, en ese caso vemos que el comportamiento ya es muy distinto. En el caso de la grava, lo mismo que observamos anteriormente, están evadiendo esta zona de mezcla, esta zona con altos niveles de turbulencia. Recuerden, esta es la misma condición de flujo, lo único que está cambiando es que en el caso de ABC no pueden nadar, son huevos. En el caso de F, G y H ya pueden resistir la corriente, ya son capaces de nadar y de decidir a dónde quieren ir. En el caso del cilindro vertical, lo mismo, ya no están tan cerca del fondo, pero todavía siguen prefiriendo estar en esa parte baja y tenemos una mayor acumulación cerca de esta zona de recirculación en la estela del cilindro. Y lo que se ve más dramático, más significativo en términos de cambio es esta figura con vegetación. Ahora vemos solamente 2 o 3 larvas que prefirieron estar dentro del campo de vegetación. Están evadiendo de manera activa esta capa de mezcla, esta capa con altos niveles de turbulencia y de gradiente de velocidades, y prefieren estar alejados de esta capa de vegetación. Entonces, esta era nuestra conclusión. Estas larvas pueden reconocer estos niveles de turbulencia y prefieren alejarse de ciertos tipos de eddies, ciertos tipos de remolinos. Entonces, no es simplemente la magnitud de la energía cinética turbulenta, también depende de la escala de estos eddies, la escala de estos remolinos. Si la escala de estos eddies se genera a la misma escala de las larvas, pueden hacer que pierdan su capacidad de nado. Si estos eddies son mucho más grandes, igual simplemente van a estar desplazando a las larvas en el agua. Entonces, para corroborar que efectivamente es un cambio en el comportamiento de la larva y no simplemente un cambio en la interacción entre la partícula esférica, que es el huevo, y la partícula más flexible, que es la larva, hicimos un experimento final en donde sacamos las larvas del campo, las pusimos a dormir y las regresamos al canal. Y esta es nuestra última línea en esta gráfica. Entonces, lo que vemos aquí es larvas que no pueden resistir el flujo. Entonces vemos que se comportan más cercano al comportamiento de los huevos que al comportamiento de las larvas vivas. En el caso de la pila vertical, lo mismo.
En el caso de la vegetación, vemos que regresan al mismo patrón de que hay más larvas dentro de la vegetación, no están tratando de ahuyentarse de esta capa de mezcla, de esta capa con altos niveles de turbulencia, simplemente están pasando por donde los encuentra el agua. Entonces, es claro que hay una respuesta activa, cuando puede haber una respuesta activa, cuando las larvas pueden responder a estos tipos de niveles de turbulencia. Igual podemos analizarlo de distintas maneras, podemos ver la orientación de las larvas con respecto al flujo. En este caso, el flujo, ya que viene de derecha a izquierda, lo que mostramos en estas gráficas es simplemente el porcentaje de larvas que están viendo en cierta dirección. En este caso, la mayoría de las larvas vivas están posicionándose en dirección contraria al flujo y dependiendo del tipo de turbulencia, si están viendo hacia arriba o viendo hacia abajo, para ponerlo de manera más sencilla. Cuando tenemos las larvas muertas en las mismas condiciones de flujo, es completamente aleatorio. No tienen una respuesta hacia en qué dirección me voy a mover. Simplemente están siendo desplazadas y rotando por las condiciones locales del flujo. Ahora, ¿puede aplicarse esto a otras especies o solamente funciona para larvas? Bueno, depende del tipo de escalas de la que estamos hablando. Por ejemplo, aquí en este video tenemos una pila vertical, esta pila blanca en la derecha, el flujo moviéndose de derecha a izquierda, y tenemos ese pez que se está moviendo, tratando de moverse con estas mismas estelas, estos mismos vórtices generados por la pila. El caso aquí es que ese pez es un pez de plástico, un pez de hule, entonces y simplemente está atado al cilindro. Entonces, incluso estas estructuras pasivas pueden tratar de moverse con estos vórtices generados por las pilas. Entonces, un pez de verdad, un pez real, puede aprovechar estas estructuras turbulentas para minimizar el gasto de energía y mantenerse nadando en estas áreas. Entonces, hemos estado jugando con eso, con carpas y con truchas. Hemos puesto estos peces en diferentes canales en el laboratorio. Podemos observar en qué posiciones prefieren estar, cómo responden a diferentes condiciones de flujo, cómo cambia sus velocidades de nado, las velocidades críticas que pueden soportar en estos canales, dependiendo del nivel de turbulencia a los que están enfrentándose. Y haciendo un análisis muy similar a lo que hicimos con las larvas, podemos tener un tipo de videos, como vemos en la izquierda, que podemos caracterizar como este tipo de imágenes binarias, donde sabemos qué es pez y qué es el fondo, y lo que nos permite tener este tipo de diagramas como el que vemos en la derecha, donde tenemos un campo de presencia espacial de estos peces. ¿Cuáles son las áreas en las que el pez prefiere estar dependiendo del tipo de turbulencia? Entonces, si tenemos este tipo de diagramas, podemos ver que hay una zona que el pez prefiere en este experimento, por ejemplo aquí, y si vemos nuestro video en la izquierda, esa zona corresponde a la parte que está más sumergida de un cilindro diagonal. Nos podemos empezar a hacer ciertas aserciones en términos de qué tipos de turbulencia, qué tipos de condiciones de flujo son los que estos peces prefieren para obras de restauración de ríos, para obras de naturalización de ríos. Entonces ya estamos por terminar. Ahora nos vamos a los procesos de transporte, difusión y dispersión. Les prometo que este va a ser más corto. ¿Por qué nos interesa? Porque sabemos que los ríos transportan una gran cantidad de cosas. Puede ser sedimento, puede ser nutrientes, contaminantes. Nos interesa mucho cómo van a llegar todos estos materiales a zonas costeras, estuarios. También cuando tenemos confluencias de ríos, nos interesa cómo este tipo de mezcla va a ocurrir. En muchas de estas zonas tenemos la presencia de vegetación. Entonces queremos saber cómo esta vegetación va a afectar a estos procesos de difusión y de dispersión de contaminantes y de nutrientes. Entonces ya habíamos visto este video al principio de la charla. Podemos hablar ahora de procesos de difusión lateral, de dispersión longitudinal, todos ellos que van a estar controlados tanto por la dispersión mecánica de los contaminantes encontrando la presencia física de estas obstrucciones, tanto por la difusión turbulenta generada por las estructuras turbulentas de estas obstrucciones. Ese sería para nuestra descarga puntual. También podemos tener descargas lineales o este tipo de difusores cerca de las playas. Y en este caso también vemos el mismo tipo de interacciones entre las estelas, los eddies, los remolinos generados por todas estas obstrucciones, esta interacción entre flujo y estructura. En el caso de oleaje, por ejemplo, aquí en la izquierda estamos viendo un experimento en un túnel oscilatorio. Ponemos nuestro tinte fluorescente en un campo sin vegetación. Lo único que está generando aquí la mezcla es el oleaje. Podemos ver cómo el flujo se va oscilando de izquierda a derecha.
Entonces podemos ver que esta nube empieza a crecer por todos estos eddies, todos estos remolinos a diferentes escalas que están generados por el alto y el ancho de nuestro canal. Entonces podemos ver cómo se mezcla con eddies muy pequeñitos en ciertas áreas y eddies del tamaño de la profundidad del agua en otras. ¿Qué pasa cuando ponemos nuestro arreglo de vegetación? En este caso pusimos un arreglo muy denso de palitos, y este de hecho fue un proyecto de una clase en Illinois. Aquí están los nombres de los estudiantes que participaron. Una vez que ponemos nuestro arreglo de cilindros, vemos que la nube se comporta de una manera muy distinta. Entonces ahora estos eddies, estos remolinos están limitados a la escala tanto de los cilindros como del espaciamiento entre cilindros. Entonces vemos que es mucho más, hay más orden en esta dispersión y se propaga de manera más rápida. Podemos ver el ancho de esta nube que creció mucho más rápido con un menor número de oscilaciones y mucho más controlado. Podemos ver esta forma casi semicircular, donde tenemos más control por el acotamiento de las escalas que estamos permitiendo que mezclen esta nube. Entonces, podemos utilizar lo que sabemos de la turbulencia dentro de estos parches de vegetación para predecir estos cambios en la difusión y en la dispersión de contaminantes. ¿Cómo podemos hacer esto en otros casos más complicados, como en el caso de confluencias? Igual nos vamos al laboratorio, dividimos nuestro canal en 4 canales más pequeños, vamos a poner vegetación en un solo de esos canales, y en este caso, en lugar de usar un tinte fluorescente, vamos a usar agua caliente. Agua que está 2 grados por encima de la temperatura del agua en el canal. Vamos a usar vegetación rígida, nuestros arreglos de cilindros sólidos. Vamos a usar vegetación flexible, que se parece más a plantas reales. Entonces empezamos flujo de derecha a izquierda. Nuestra agua caliente está en el canal superior. Entonces lo que estamos haciendo es tomar la temperatura del agua con una cámara infrarroja. Y aquí podemos ver que en el caso sin vegetación, la mezcla entre los 2 canales se va a lo largo de todo el canal. Nos vemos esa mezcla entre agua roja y agua azul a medida que tenemos el transporte de estos dos efluentes dentro del canal. Una vez que empezamos a poner plantas en nuestro canal superior, vemos que ahora ya no hay tanta mezcla en esta zona, hay más resistencia al flujo. Vemos que no hay tanta agua fría, agua azul, que penetra nuestra zona de agua caliente, pero hay muchísima de esta agua caliente que empieza a mezclarse con el agua fría. Cuando incrementamos la densidad para este arreglo de cilindros rígidos, vemos que se mantiene esta prohibición al agua fría de pasar a la zona de agua caliente. Vemos que son muchos eddies que están siendo disparados de la zona de alta temperatura hacia la zona de baja temperatura, pero la zona dentro del arreglo permanece sin alteraciones por la corriente fuera de este canal. Ponemos nuestras plantas flexibles, muy parecido a la zona de cilindros rígidos, pero en este caso no hay tanta coherencia en los eddies y en las estructuras de flujo. ¿Cómo lo podemos caracterizar? Con temperaturas promedios. Podemos ver qué es lo que está pasando en estos 4 campos de velocidades o de temperaturas. El campo sin vegetación, donde la mezcla se da a lo ancho de todo el canal. Nuestro arreglo de densidad escasa, nuestro arreglo de densidad más poblado y nuestro arreglo de vegetación flexible. Ahora, el campo de velocidades de temperaturas medias no nos da mucha información, pero si hacemos un análogo a nuestro análisis de turbulencia y ahora analizamos nuestras fluctuaciones térmicas, podemos ver cómo están disparando estas fluctuaciones a medida que los 2 canales se encuentran. Entonces podemos ver la diferencia entre estos niveles de mezcla y cómo está cambiando la eyección de este material que está dentro del canal vegetativo hacia el canal que está en flujo libre. ¿De qué nos sirve esto en campo? Bueno, aquí tenemos nada más un ejemplo de una condición de un pozo de alivio. Tenemos un dique aquí a la derecha en un río. El agua estaba pasando a través de este dique y se estaba creando esta corriente en esta planicie. Pusimos nuestra cámara infrarroja. Aquí está el pozo de alivio en la parte superior. El flujo está yendo hacia abajo. Pues podemos ver que con este tipo de enfoque vemos cómo se está mezclando el agua entre estas 2 zonas. El agua que ya está más caliente, que se ha sentado por más tiempo dentro de la vegetación, está estancada porque la vegetación no le permite el movimiento. Y después tenemos el agua fresca que se está saliendo de este pozo de alivio. Entonces podemos hacer el mismo tipo de análisis para ver cómo esto se está mezclando. Podemos hacerlo, ¿por qué nos interesa? Bueno, aguas
que se están estancando, pueden generar un tipo de crecimiento de algas, que puede ser contraproducente para el ecosistema en estas zonas. Entonces podemos ponerlo simplemente con nuestra cámara en el campo y podemos ver cómo se está generando este tipo de proceso de mezcla. Entonces, ya para terminar, ¿cuáles son nuestros retos? Bueno, pues hemos visto que la complejidad de estos procesos eco-geohidráulicos necesita que entendamos las interacciones entre flujo y organismos bentónicos. Sabemos que plantas, peces, invertebrados no se van a comportar como partículas pasivas, entonces debemos considerar su respuesta activa cuando los ponemos en nuestros modelos numéricos. Sabemos que los procedimientos tradicionales que se basan en datos empíricos, en velocidades medias, en ocasiones son insuficientes cuando queremos introducir fenómenos turbulentos. Y sobre todo ahora que tenemos un aumento en el interés y en el uso de soluciones basadas en la naturaleza, esto debe de ir acompañado de estudios comprensivos de los efectos en el ecosistema. No podemos forzar a nuestras larvas, a nuestros peces a entender nuestros modelos. Tenemos que dar nosotros ese paso para tratar de entender nosotros el comportamiento de esos peces. Y antes de terminar, simplemente un pequeño comercial para todos aquellos interesados en este tipo de temas. Estamos organizando un par de sesiones en el Fall Meeting de AEU este año, que va a ser virtual. Entonces pueden mandar sus abstracts, sus resúmenes antes de julio 29. Tenemos un par de sesiones tanto para el tema de ecohidráulica como para una sesión experimental. Aquellos que están involucrados en Twitter, tenemos este hashtag Flume Friday, en donde compartimos diferentes tipos de experimentos y capacidades de laboratorio cada viernes. Con eso terminamos y de nuevo muchas gracias a los organizadores y muchas gracias por la invitación. Cualquier pregunta, comentario, queja o duda, aquí tienen mi información de contacto. Muchísimas gracias, doctor Tinoco, por esta muy interesante y didáctica exposición. Yo creo que no fui el único que quedé, la verdad, sorprendido por las dinámicas que pueden tener con diferentes aspectos. Bueno, también nuestros asistentes tienen muchas preguntas y estoy seguro que ellos también creen que fue una charla magnífica. Antes de continuar con nuestra sesión de preguntas, bueno, les recuerdo a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat. Les vamos a dar ahí un par de minutos también para que se pongan a escribir. Y voy a aprovechar yo también este momento para hacer un pequeño comercial de nuestras siguientes actividades de la siguiente semana. Bueno, les recuerdo a todos que esta plática fue grabada y va a ser puesta en nuestros canales de nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, el canal INTA, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. En un par de horas yo creo que esta charla ya va a estar arriba para que la puedan compartir o la puedan revisitar. Los queremos invitar también la siguiente semana, el julio 29, el miércoles a las 10 de la mañana. Este es un seminario todo el día, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos el seminario en línea, el primer coloquio internacional de hidrología forestal, donde tenemos a 4 expositores internacionales, donde nos van a hablar de temas de suma importancia. Y al finalizar estas 4 sesiones, también tendremos un panel de expertos donde nos va a acompañar el ingeniero León Jorge Castaños, el comisionado de la CONAFOR. Tenemos el julio 31 a las 10 de la mañana. Tenemos a 2 expositores. El primero es Enrico Ayepes, con el andamiaje para estudios ecohidrológicos en ecosistemas estacionales de México y las relaciones hidrológicas de la vegetación en la dinámica de los ecosistemas, por el doctor Enrique González Sosa. Y también quisiera recordarles a todos nuestros interesados en participar en la diáspora hídrica, el primer seminario virtual que convoca el INTA, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Red de Agua de la UNAM. Este seminario para jóvenes mexicanos explorando las fronteras del conocimiento del agua, que hoy es el último día para enviar sus resúmenes, así que los esperamos, por favor, no se queden sin mandarlo. Los requisitos y toda la convocatoria está en nuestra página atl.org.mx. Y bueno, y si tienen alguna duda, también está el correo diasporas@tlaloc.impa.mx. Muy bien, pues regresamos ahora sí a la sesión de... Perdón. A la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con la primera pregunta que tuvimos de Claudio Escalante. Pregunta que en el experimento con tubos, pregunta si influyen que estos sean huecos y se pueda generar un sesgo, pues obviamente comparado con las plantas reales, ¿no? Que no están huecas.
con tubos. Debería reconocer en cuál. Bueno, lo que estamos haciendo son, en este caso usamos cilindros rígidos sólidos. Si usaras un tubo, igual, si no hay conexión entre el flujo dentro y fuera del tubo, no habría diferencia. Si estamos considerándolo como estructura rígida, la diferencia sería, si entendí bien la pregunta, si hay conexión de flujo entre dentro y fuera de ese tubo, de tubo hueco. En ese caso sí habría una diferencia que se ha estudiado en arreglos cilíndricos huecos y se puede ver cómo a medida que hay flujo que se permite dentro de este cuerpo poroso, cambia el tipo de estructuras que uno genera alrededor del cuerpo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de J.A. González VE. Pregunta si el enramado en el fondo de la vegetación disminuye la resuspensión del sedimento y si esta condición se puede considerar en las modelaciones. Sí, esa es una de las preguntas que tenemos ahora. Entonces, como pueden ver, pues esto no es muy parecido a una planta real. Entonces, lo que tenemos es usando esto para caracterizar procesos fundamentales de esto. Entonces, la forma es muy distinta. Tenemos que cuando tenemos una planta real o una planta más compleja, sí, hay más disipación de energía cuando tienes diferentes escalas que cuando solamente tienes una escala homogénea como es el diámetro de estos cilindros. Entonces, cuando tenemos plantas que son más complejas, hay más disipación de energía por las diferentes escalas, hay este rompimiento de estos eddies que de hecho puede proteger el fondo el movimiento de sedimento en el fondo, pero también una cosa que está protegiendo el fondo es la raíz de estas plantas. Entonces, en esos experimentos que yo estuve presentando, la mayoría son experimentos de laboratorio con cilindros rígidos, en los que lo que hacemos es tomar nuestros cilindros y ponerlos en una cama de arena. Listo, y empezamos a correr nuestros experimentos. En realidad tenemos plantas que tienen raíces que están cementando esta cama de sedimento. Entonces, en esos casos, incluso cuando estamos incrementando la turbulencia por la estructura por encima del fondo, puede haber un efecto de estabilización del sedimento por las raíces de las plantas, por cualquier tipo de biofilme que se pueda crear por la presencia de estas plantas. Entonces, el problema se vuelve mucho más complejo. Entonces, en lo que nos estamos enfocando en estos estudios es en el impacto físico de la alteración de los efectos o interacciones entre flujo y estructura generado por la estructura de la planta por encima del fondo. El efecto de las raíces y el efecto de la estabilización por esas raíces es un problema que todavía tenemos que tomar en cuenta. Muchísimas gracias, doctor. Tengo una pregunta de Marco Sánchez. Yo creo que ya tocó un poco el tema, pero nos gustaría ver si podía ahondar un poquito en qué aplicaciones podrían tener estos estudios para la dispersión de contaminantes, para el estudio de esta dispersión de contaminantes. Sí, cuando queremos ver qué tanto, estamos preocupados por concentraciones críticas o concentraciones agudas, entonces a veces queremos aumentar esta difusión, este tipo de mezclado. Tenemos algunas plantas de tratamiento naturales en donde podemos establecer este tipo de arreglos de vegetación, donde podemos incrementar la mezcla para que se mezcle más rápido, igual para que se diluya este tipo de concentraciones, para que ya no lleguen tan concentradas a otras áreas o que simplemente cambie yo creo que ahora todos estamos muy conscientes de lo que significa aplanar la curva. Entonces, ese mismo tipo de situaciones podemos hacerlos al cambiar estos coeficientes de difusión o de dispersión. Si no queremos que algo llegue muy concentrado a un cierto sitio, puede cambiarse podemos poner este tipo de estructuras o este tipo de vegetaciones que filtran y permiten este incremento en la difusión de estos contaminantes. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas de Jorge de la Universidad de Delaware. La primera es, ¿no es necesario utilizar promedios en el espacio? Sobre todo en la dirección spanwise, dice que no sabe cómo se dice en español, yo tampoco. ¿Tiene alguna influencia el tamaño de esta dirección en tus experimentos, sobre todo a la hora de generar turbulencia? Sí, siempre hay muchas técnicas en donde se hacen procedimientos de el promediado espacial o el doble promedio en espacio y en tiempo.
todo depende de qué es lo que queremos calcular. Entonces, en este caso, si estamos interesados igual en promedios temporales, podemos estar representando de manera errónea qué pasa en zonas locales. Entonces, es un valor muy adecuado para valores medios, es un valor que podemos usar para calcular qué está pasando en todo el ancho de nuestro canal, por ejemplo, pero si queremos simplemente saber qué está pasando por el efecto de una sola planta, a veces solamente tenemos que enfocarnos en esa zona. Con respecto a la escala, sí influye, dependiendo del ancho del ancho del canal. Podemos tener problemas de escala, dependiendo del cociente entre la altura y el ancho del río, por ejemplo, que es lo que queremos representar. En el caso de vegetación, las fuerzas de arrastre y la turbulencia generada por las plantas, digamos que el efecto es mucho mayor al efecto generado por las paredes. Entonces, incluso con densidades bajas podemos despreciar el efecto de las paredes dentro de la vegetación. Esto no se puede hacer muy cerca de las paredes, pero en una zona central dentro del bosque de plantas podemos considerar que ya el efecto de las paredes es muy, muy, muy pequeño comparado al efecto de las plantas. Entonces, sí, el promediado es importante. Hay diferentes métodos de hacer ese promedio, pero sobre todo en el lado transversal, el spanwise, es importante si tenemos que considerar qué está pasando en los bancos del río, pero si solo queremos saber qué está pasando digamos que en el volumen en sí. Igual todo depende de qué tan representativas son nuestras mediciones, ya sea que sean mediciones puntuales, que sean mediciones espaciales como las rebanadas que estuvimos presentando. Gracias. La segunda pregunta es, para flujo oscilatorio, en el caso de vegetación densa, ¿la capa límite de Stokes tiene alguna influencia y la has cuantificado? Estuvimos jugando con ello. Recuerda que hemos estado jugando con vegetación tanto emergente como sumergida. Entonces, todo depende del tipo de condiciones con lo que estemos trabajando. Entonces, hemos tratado de cubrir un campo muy amplio de parámetros, pero siempre igual, depende del tipo de estudio al que estamos viendo, si es emergente, si es sumergido, si estamos con flujo combinado, o si estamos con condiciones de oleaje en transición o de oleaje profundo o somero. Entonces, todo eso depende del tipo de experimento que queremos ver. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos una pregunta de Anacaro, del usuario Anacaro. Pregunta si este tipo de experimentos se podrían retomar para obras asociadas a la navegabilidad como diques sumergidos. ¿En qué sentido? Si es en el sentido de cómo podrían favorecer la navegabilidad, se puede hacer en términos de un incremento en la resistencia al flujo. No sé en qué sentido podríamos usarlo. Igual, una vez que podemos caracterizar el cambio de velocidades debido a las obstrucciones sumergidas, podemos ver en qué momento va a haber más resistencia, más fricción, este tipo de gradientes que pueden generar un campo de velocidades más beneficial para el transporte de estos vehículos. Pero sí es algo que se puede exportar, simplemente hay que ver cuál sería la aplicación que estamos buscando. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Igual si quieres, Anacaro, el usuario Anacaro, no sé, dices Anacaro, si quieres igual ahí complementar tu pregunta en caso de que no haya quedado satisfecha la respuesta. Tenemos otra pregunta de Pedro Guido, que dice, así como la presencia de partículas sólidas en el flujo puede alterar la turbulencia, incrementándola o disminuyéndola, ¿las especies presentes en el flujo también podrían influir en estas variaciones? Definitivamente. Sí, incluso el sedimento mismo puede hacer un efecto puede disminuir los niveles de turbulencia una vez que tenemos mucho sedimento en suspensión. Lo mismo puede pasar con estas partículas. Entonces se vuelve un tipo de análisis en dos direcciones. ¿Cómo afecta el flujo a tus organismos y cómo afectan los organismos al flujo? Entonces, sobre todo cuando tenemos las larvas que son muy pequeñas o los huevos que son muy pequeños, pues sí pueden tener un tipo de... Pueden alterar los niveles de turbulencia por su
por su sola presencia dentro del agua. Cuando tenemos objetos, organismos más grandes, como esos peces que estábamos mostrando, en ese tipo de experimentos los peces están generando cambios en el flujo que son mucho más significativos que los cambios que vemos con las pilas que estábamos probando, por ejemplo. Entonces, todo es función de la escala a la que queremos ver estos estudios. ¿Cuál es la escala a la que el organismo está afectando el flujo y cuál es la escala a la que el flujo está afectando al organismo? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Alejo, que dice, usando P y D, ¿han estimado el término de flujos dispersivos que surgen del promediado espacial dentro de la pradera? Sí, entonces es muy común simplemente despreciarlo y decir que que no se compara a los valores de los esfuerzos de Reynolds, por ejemplo. En nuestros casos hemos visto que, sobre todo para los arreglos que no son muy densos, sí tiene que ser considerado. Entonces, lo que nos permite este tipo de análisis donde tenemos el campo de velocidad espacial, es relativamente sencillo calcular estos esfuerzos, pero sí, hemos visto que cuando tenemos campos que no son lo suficientemente densos, tenemos que considerar los esfuerzos dispersivos, las primas dobles. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta ahorita de Rubén Morales, que dice, ¿has considerado sintetizar tus diferentes resultados mediante alguna modelación numérica? Y si es así, ¿qué esquema de turbulencia sería más idóneo para las modelaciones de tus experimentos? Estamos en eso. Entonces, por ahora lo que queremos es tratar de usar estos resultados para que sean útiles en programas de monitoreo, programas de control, programas de restauración. Entonces, estamos empezando a tratar de empezar con hacer esos resultados más aplicables al campo. También nos estamos, como mostraba uno de los ejemplos, enfocando un poco en modelos numéricos. Es complicado ponerlo de manera directa, sobre todo por la respuesta de los peces, por ejemplo, de las plantas, cuando tenemos plantas flexibles, pero ya estamos trabajando con otros investigadores para tratar de usar su experiencia en modelos numéricos para que nosotros podamos incorporar las relaciones que estamos encontrando, la respuesta que estamos encontrando entre peces y agua, entre plantas y agua, dentro de modelos que ya existen. Entonces, no queremos reinventar la rueda, queremos ver si podemos poner un tipo de mecanismo, un trigger que pueda decir, en cuanto generamos niveles de turbulencia por encima de este valor, el pez va a responder de una manera distinta. Cuando generamos niveles de esfuerzos por encima de un valor específico, las plantas van a responder de una manera distinta, o otro tipo de un switch on-off que nos permita decir en qué momento tenemos sedimento que va a empezar a moverse en función de las velocidades generadas por las plantas. Entonces, estamos tratando de generar todo ese tipo de herramientas para después colaborar con otra gente que se dedica mucho más que nosotros a modelado numérico para poder colaborar en ese tipo de interacciones. Si hay algún voluntario, tienen información de contacto. Gracias, doctor. Llegaron otras dos preguntas que no me gustaría dejar pasar. También una nos llegó a través de nuestra transmisión de Facebook Live. El usuario es William Ramos. Pregunta, ¿el flujo se comporta igual en un río que en un arroyo? Dependiendo de nuestras definiciones de río y arroyo, pero hemos tratado con diferentes condiciones de velocidades, diferentes cocientes entre ancho y profundidad del río, y lo mismo, todo es dependiendo de los niveles de escala. Entonces, podemos, simplemente para estudios con cilindro rígido, todo depende de la profundidad y el diámetro de un cilindro. Entonces, podemos extrapolar lo mismo a campos de vegetación. ¿Cuál es el cociente entre la profundidad y nuestra altura de nuestras plantas? ¿Son sumergidas, emergentes? ¿Cuál es el radio hidráulico que tenemos en nuestros canales? Entonces, como estamos viendo procesos fundamentales, podemos aplicarlos a todas estas diferentes geometrías. Simplemente es cuestión de tener cuidado con el escalado. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Han aplicado de Marisela, ¿han aplicado esta metodología en los humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales? Hay grupos que lo están usando, entonces están
cuál es la geometría más adecuada o el tipo de planta más adecuada para usar estos humedales para tratamiento, y cuál sería la trayectoria óptima para que el agua vaya pasando. Como vimos en el video del tinte fluorescente a través de la vegetación, dependiendo del tipo de obstrucciones, el tipo de plantas, va a ser la cantidad de nutrientes que se están mezclando, la cantidad de nutrientes que son capturados en estas telas. Entonces, sí se está usando y hay diferentes métodos para hacerlo, ya sea como de manera numérica o de manera experimental, para tratar de encontrar el óptimo para el mezclado de esas sustancias. Muchas gracias, doctor. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Qué tan válidos o diferentes serían los resultados en 2D respecto a circulación y turbulencia en el caso de una playa con pastos marinos con oleaje no perpendicular? ¿Qué tan complicado? ¿Podría repetirla? Sí. ¿Qué tan válidos serían los resultados de su investigación o qué tan diferentes respecto a la circulación y turbulencia en el caso de una playa con pastos marinos con oleaje no perpendicular? Igual, esto lo podemos hacer tan complicado como queramos. Entonces, las interacciones básicas siguen siendo las mismas. Nos podemos hacer esta interacción entre oleaje y corriente y estructura. Podemos definir cuáles son los valores críticos que van a generar este tipo de, onset, esta iniciación de movimiento de sedimento, o este valor crítico en el que van a responder estas plantas o estos organismos a nuestra turbulencia. Y por eso queríamos hacer esa comparación entre flujos unidireccionales, oleajes y flujos combinados. Todo junto, y ver si podemos encontrar una sola variable que pueda definir esa transición en comportamiento. Entonces, si nos vamos a procesos fundamentales, podemos tratar de abordar todas estas combinaciones con diferentes orientaciones entre el oleaje y la corriente, y posiciones de la vegetación y condiciones del sedimento, pendiente de playa. Igual, si nos vamos a las interacciones fundamentales, podemos seguir utilizando estos métodos. Si nos vamos a algo ya más específico, igual tenemos que practicar con ello. Igual, y basado en algunos comentarios, estoy completamente de acuerdo. Los experimentos que presentamos en canales de laboratorio son simplificaciones bastante dramáticas comparadas a la realidad en campo. Pero, de nuevo, lo que estamos haciendo es tratar de entender esos procesos fundamentales, esas interacciones fundamentales que resultan de interacciones entre objetos y el flujo en diferentes tipos de corriente, y a partir de ahí tratar de ver cómo lo incorporamos en situaciones más complejas. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a todos los asistentes por sus valiosísimos comentarios y todas sus preguntas. Para hacer unos comentarios de cierre, me gustaría darle la palabra a la coordinadora de calidad del agua, a la maestra Norma Ramírez. Adelante, maestra. Gracias, Jorge. Buen día todavía para todos. Muy interesante la charla del doctor Rafael Tinoco. Orden en el caos, un cambio de paradigma en la hidrodinámica de ecosistemas acuáticos. Me pareció una excelente presentación. Y sí me quedó desde cuando usted comentó en un inicio, ¿y por qué orden en el caos? Sí, creo que al final del día todos los que estamos presentes y muchos más deberán entender y debemos ver todo el caos que tenemos actualmente en nuestros ecosistemas. Unos derivados y muchos de la parte antropogénica y otros más dentro de la misma naturaleza, ¿no? Pero yo creo que es una muy importante reflexión. Sí estamos en la búsqueda, como usted dice, de entender qué pasa en estos ecosistemas y la gran interacción que existe entre ellos. Entonces, pues bueno, todos los estudios que ustedes realizan, las investigaciones, creo que nos llevarán a conocer también mucho más de esto, y además nos permitirán a otros, y como en el instituto y en otras instituciones, también tener aplicación de estos a otros tipos de estudios, como son algunos que les decían la distribución de los contaminantes en los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, todos estos estudios relacionados con estas interacciones entre los procesos ecológicos, hidrodinámicos y morfodinámicos nos permitirán evaluar, como usted lo ha dicho, los impactos en los ecosistemas de estos ríos, estuarios y costas también, ¿no?
Algo que me queda también muy importante, o una idea que también me quedó, es que con respecto a los ríos, debemos también entonces entender que la forma o cómo se comportan todos estos es el fruto de un delicado e inestable equilibrio que se va a dar o que se debe dar entre la hidráulica, que viene a ser toda la parte de los caudales, el transporte de sedimentos como tal, la geomorfología, ¿sí?, que viene a ser la parte de la geometría del lecho, y adicionado a ello, pues bueno, la presencia de, como usted decía, los organismos o esta parte sólida o todo lo que son plantas, que un cambio en cualquiera de estos componentes va a afectar a los otros, como usted lo dice, y entonces, finalmente, los cambios en estos procesos los vamos a poder ir entendiendo a través de ese gran reto que se tiene, como usted lo dice, el entender estas interacciones entre todo lo que tenemos en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, pues bueno, no me resta más que agradecerle todo lo que mostró, además la forma de su presentación, la dinámica de ellos, lo tan ejemplificada a través de los videos. Creo que eso nos deja siempre mucho más una idea de lo que estamos haciendo. La gran aplicación de los modelos y esto nos ha dejado una enseñanza y algo que podemos nosotros también aplicar. Y no dude que seguramente estaremos también ya haciendo una conexión con usted para poder hacer también algunos trabajos en la institución. Muchas gracias, un gusto haberlo escuchado. Y gracias a todos los que también participan y nos acompañan cada viernes en estos seminarios. Buena tarde, buen día. Gracias, Norma. Gracias. Antes de despedirnos completamente y bueno, me gustaría volver a poner mi pantalla nada más para recordarles rápidamente lo que viene la siguiente semana, como ya lo hice, pero no nos gustaría perder la oportunidad de volverlo a hacer. Les recordamos, bueno, pues que tenemos 2 sesiones la siguiente semana. Tenemos la sesión del miércoles, el primer coloquio internacional de hidrología forestal. Tenemos el viernes 31 el seminario en línea ya clásico todos los viernes con 2 ponentes y 2 temas bastante interesantes. Los esperamos, por favor. Todos los registros para estos 2 eventos están en nuestra página atl.org.mx. Les recordamos que hoy es el último día para mandar el resumen para participar en esta diáspora hídrica. Ya hemos recibido bastantes resúmenes, nos gustaría recibir todavía más. Hoy es el último día, por favor, si tienen alguna duda, por favor envíen un correo a diaspora@tlaloc.emta.mx y esperamos que nos manden esos resúmenes. Les recordamos también que ya está disponible nuestro tercer número de nuestra Gaceta Interna, El Acueducto, para que puedan ver cómo hacemos y lo que hacemos en nuestra vida interna como instituto. Lo pueden encontrar en nuestra página oficial gov.mx/INTA. Así, en esa misma página pueden encontrar nuestro blog Perspectivas, donde todos los lunes, bueno, todos los domingos en la noche, todos los lunes temprano, tenemos una nueva entrada. La entrada de esta semana fue la sustentabilidad hídrica y el conocimiento del ciclo del agua. Los esperamos también para que lo lean. Les recordamos de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube, para que nos sigan, nos den un like, nos den un follow y pues para que sigan disfrutando de estos seminarios y los pesados y de los próximos. Y ahora sí, antes de despedirnos ahora sí otra vez, me gustaría que tomáramos la clásica ya foto de grupo para que podamos postearla en nuestras redes sociales, los que tengan la posibilidad de prender sus cámaras por un pequeño momento a tomarnos una pequeña foto. Le pido también al equipo de comunicación que nos eche la mano con todas las pantallas. El día de hoy tuvimos aproximadamente 130 asistentes. Les agradecemos a todos los que se quedaron hasta el final. Y ahora sí, vamos a hacer un esfuerzo de sonreír este viernes. Marco, ahora, por favor. 1, 2, 3. La primera, ahí va la otra. 1, 2, 3. Ahora todos levantando la mano. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, doctor Tinoco. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias. Y pues cuando quiera lo esperamos otra vez para dar otro seminario. Muchísimas gracias. Por favor, manténganse todos en casa, manténganse saludables, manténganse, cuídense, cuiden a los demás y nos vemos pronto. Nos vemos y hasta luego el siguiente viernes.